Buenos días a toda la audiencia de Radio Comunitaria La Plaza. La verdad que hoy es un día especial y queríamos compartirlo justamente con una persona especial. Tiene la remera que justamente está saliendo ahí, que se ve de acá, aunque usted no lo crea, dice Islas Malvinas. Hoy es un día histórico y triste a la vez para nosotros. Pero ¿quién más que nos puede contar que es Luis Escudero, un veterano de la Guerra de las Islas Malvinas? ¿Cómo le va? Bienvenido a esta charla que vamos a tener en esta jornada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido? Un gusto. Bueno, saludar a toda esa gran audiencia de tu programa. Y acá estamos bien, o sea, esperando las 12 de la noche, pero bueno, normalmente ya antes de abril ya comienza, digamos, a uno a pensar y recordar cosas de aquella época del 82. En mi caso personal y de varios veteranos de guerra que también lo hacen, es que yo doy charlas en colegio, así que hoy, esta mañana, tuve una charla en el colegio con alumnos de la secundaria, y bueno, normalmente todos los años voy a dar charlas así a distintos colegios, al colegio que van mis nietos. Entonces, la Malvina, en esta época, se viene todo el recuerdo y las vivencias, lo bueno y lo malo que se vivió, pero bueno, ya como acostumbrado, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, los sentimientos, la tristeza y la alegría que tuvimos, por ejemplo, en el principio de la guerra, cuando llegamos a Malvinas, en donde todavía no comenzaba la guerra, era alegría, y bueno, después ya empezó, digamos, distinto el, el convivir, el estar ahí en Malvinas, ya fue distinto con el pasar de la semana, ¿no? En mi caso, bueno, yo fui contar un poquito mi historia. Yo fui Sí, con el grupo de artillería Aerotransportado 4, no sé si, sí, sí, sí. con el grupo de artillería Aerotransportado 4 de acá de Córdoba, capital. eh, Nosotros estábamos en artillería, y bueno, nuestra misión era eh, tirar con la artillería a los ingleses cuando se aproximaron más o menos a 10 kilómetros de Puerto Argentino, de Sapperhill, que era nuestra posición de combate, Sapperhill. Así que, pero bueno, partimos, como para contar un poco la historia, un 23 de abril, y llegamos a Malvinas al día 25 de abril, porque estuvimos ahí un día en Comodoro Rivadavia hasta que nos tocaba embarcar a nosotros a Malvinas, que fue aproximadamente tipo, llegamos a Malvinas creo que a la madrugada, tipo 1 o 2 de la mañana más o menos, y bueno, ahí cambió la historia por el tema del clima, ¿no? O sea, si bien acá en Córdoba estamos en un clima muy lindo, y Malvinas totalmente distinto: viento, lluvia, frío, oscuro, oscuridad total. Solo se sentía el traslado de armamento, el traslado de tropas, estamos ahí pegados al aeropuerto, o sea que aterrizaban a cada rato aviones que traían a todos los soldados, traían el material bélico, o sea, cañones, munición, y bueno, con todo lo que tuvimos, para defendernos y defender nuestras islas allá en Malvinas. O sea, todo el armamento, si bien no era un armamento, digamos, como tenían los ingleses, pero fue muy, muy bien utilizado. Y bueno, y así pasó esa primera noche, así con esa, encima llegamos de noche, o sea que no sabíamos qué era, cómo era el terreno, o sea, si había en esos lugares donde nos dejó el aeropuerto, nos dejó el avión, si había casa, qué había, nada, nada, porque era una oscuridad total. Así que bueno, al otro día, cuando aparecieron las luces del día, empezamos a ver todo a nuestro alrededor, pertrechos de armamento, soldados, eran, no sé, calculo que eh, ahí en ese momento 3.000, 4.000 soldados había, este, esperando, la mayoría esperando, o sea, recibir la orden de en qué lugar íbamos a ir, o sea, en qué parte de Malvinas, porque hubo varios lugares de combate, especialmente Valle de San Carlos, que fue por donde desembarcaron los ingleses,
y bueno, y estábamos a la espera de que los jefes nos dijeran, bueno, usted, el grupo de artillería del aeropuerto 4, que le dijeran a nuestros jefes, ustedes van a ir a tal lado. Así que bueno, y así empezó a pasar el primer día, esperando la orden. Pasamos esa noche en el aeropuerto, dormimos un poco ahí, estábamos muy cansados, pero contentos porque bueno, éramos jóvenes, o sea, yo tenía 20 años y 20 después, años. bueno, yo era cabo de artillero Ujú. y después los soldados, toda la mayoría, en su gran mayoría, 18 años y los que eran de la clase 62, 19, pero en realidad éramos todos jóvenes y después, bueno, los jefes, que ya un poquito más grandes, pero el promedio de edad, o sea, de la masa de mi unidad, por ejemplo, era entre 18 y 30 años, o sea, por decir algo, ya. Y después había con grado más alto, pero eran pocos. Así que bueno, esperando la orden de que se nos asignara el puesto de combate definitivo, hasta que después nos dieron, tuvimos que desplazarnos para el lado de Puerto Argentino, que son más o menos del aeropuerto a Puerto Argentino son 3 kilómetros. Sí. Bueno, cargar el bolsito, la mochila y caminar durante 3 kilómetros. Llegamos ahí a esa posición de Puerto Argentino y ahí estuvimos 2 días, creo, 2 días estuvimos ahí, que fue que llegó el 1 de mayo, cuando se hace el primer ataque inglés con la aviación al aeropuerto, y después bombardearon parte de lo que era Puerto Argentino, donde estaba especialmente la artillería de defensa aérea y el radar, pero más que todo la intención de los ingleses era destruir el aeropuerto, cosa que no pudiera aterrizar ningún avión más, para traer más material, o sea, la logística del Armamento, continente eso. a Malvinas, claro. Entonces, bueno, ahí estuvimos esa noche y, oh sorpresa, yo estaba de guardia, eran 5 y algo de la mañana, calculo, y de repente a Puerto Argentino, y el 1 de mayo a la madrugada, tipo 5, 5:20, más o menos 5:30, calculo yo más o menos, a mí me tocaba entregar la guardia, y entonces, bueno, ahí cuando estaba esperando el relevo con un soldado, vimos al horizonte una tormenta eléctrica, un relámpago, un refusilo, y que para nosotros era eso, pero no era nada que ver con eso. Era que habían atacado la aviación inglesa, los Sea Harry habían bombardeado el aeropuerto, y cuál era su misión: de destruir el aeropuerto para que los aviones argentinos no pudieran cortar, digamos, el paso de lo que es víveres, logística, de todo lo que sea armamento, cañones. Entonces, bueno, esa parte fue como que nos nos hizo caer un poco en dónde estábamos y qué hacíamos, porque no era lo mismo que nos pasó cuando nosotros teníamos instrucción y que tirábamos con los cañones para entrenamiento, así prácticas de combate, pero que en las prácticas no nos tiraban a nosotros. Entonces, esto fue totalmente distinto, porque de los que fuimos a la guerra, ninguno había estado en una guerra antes, porque la última guerra fue la de San Martín, Belgrano, todas las guerras que hubo en esa época, pero bueno, esto era nuevo para todos, ¿no? O sea, ninguno tenía experiencia en eso y ni se imaginaba lo que era saber de que esta vez a uno le tiraban y no le tiraban para asustarlo, sino para matarlo, ¿no? Pero bueno, claro. Entonces, bueno, ahí estuvimos ese día en esa posición, y al segundo día nos definen, ya da la orden del comandante de la fuerza, que el grupo de artillería se tenía que desplazar al otro lado de Puerto Argentino, o sea, más o menos unos 2 kilómetros, y ahí que era Zapperhill. Y ahí en Zapperhill armamos la posición, esa fue nuestra posición definitiva, en donde teníamos a la vista por ejemplo, de ahí de donde estábamos nosotros a San Carlos, más o menos había 90 y pico de kilómetros.
a Darwin 80, y después, bueno, más acá, ya viniendo para Puerto Argentino, o sea, avanzando hacia nosotros, teníamos Monte Dos Hermanas, Tumbledon, entonces, eh, este, teníamos, digamos, que esperar a la tropa inglesa que venía de ese lado, pero todavía no habían desembarcado, nada. Pero bueno, ya con los días, empezamos a armar los refugios, pero no pudimos armar las trincheras bajo tierra por hacer pozos, porque cuando quisimos hacerlo empezó a brotar agua, entonces lo tuvimos que hacer sobre la superficie. Y ahí había muchos tachos de aceite, porque ahí había una estación, una planta de YPF, había ahí una estación de servicio, y que armamos los refugios sobre la superficie con eso. Pero, mientras tanto, la primera noche dormimos en la carpa, armamos la carpa y teníamos que refugiarnos porque cada 10 minutos, cada media hora o cada 1 hora o 2 horas llovía. Era constante la lluvia y cortaba un rato y después venía. Era una cosa increíble como llovía, ¿no? La humedad que había. Así que debíamos protegernos de no mojarnos porque ropa mucha no llevábamos. O sea, no había forma después porque si uno se mojaba y se cambiaba, por ejemplo, medias, que llevamos medias, sí, 2 o 3 pares, pero lo que era el pantalón, la bombacha, los borseguí, la campera, la camisa, la remera que teníamos abajo de la camisa, el duvet, la campera que nos protegía muchísimo, esa campera era muy linda, pero si se mojaba eso no había muda, no había otra. Entonces anoche, a las 8:30, 9 de la noche, bombardea la flota inglesa por primera vez la posición nuestra. Y me bombardeaban, pero sabiendo o sea, con una puntería exacta, porque lamentablemente el grave error que cometieron nuestros jefes, es dejar gente, Kelper, que se quedaran en las casas. Y esos tipos eran radioaficionados que pasaron toda la información de dónde estábamos, dónde estaba el tal cañón, dónde estaba dónde estaba la artillería, dónde estaba la infantería, dónde estaban los radares. Oh, sorpresa, ellos sabían todo. Entonces, grave error de nuestro jefe de haber permitido que esa gente se quedara, porque tenían que haber limpiado todo Puerto Argentino y toda la gente que se llevó, los civiles que se fueron creo que a Perú, a Uruguay, no sé qué parte, a Chile, toda esa gente que tuvieron que desplazarlos de Puerto Argentino para que no sufrieran las consecuencias de los bombardeos, pero estos quedaron y bueno, eso fue el grave error, ¿no? Así que bueno, esa noche nos bombardean, sí, nos bombardean esa noche y no teníamos dónde cubrirnos, o sea que corrimos 100 metros más o menos donde está el monte de Zapperhill, que son piedras lajas, que se llama monte, y ahí pasamos toda la noche y nos tiraban, pero bueno, las bombas iban justamente a ese lugar. Algunas pasaban por encima nuestro porque sentíamos como la explosión del otro lado del cerro. Entonces, y dormir por decir, ¿no? O sea, no dormimos, o sea, tirado ahí protegido, pero bueno. Así que bueno, el otro día cuando apareció la luz del día, volvimos a la carpa, porque la actitud de los ingleses era tratar de bombardear de noche, cosa que nosotros no pudiéramos dormir. O sea, esa es la acción psicológica de ellos, entonces, para que en el día no hiciéramos nada o que estuviésemos muy cansados. Y eso fue durante varias noches, sí, varias noches, donde bombardeaban de noche, nada más. Y después empezaron a atacar con la Fuerza Aérea, con la aviación de día, ¿no? Y bueno, tal es así que así veíamos como nuestros radares por ahí cuando pasaban los aviones ingleses, seguían la artillería antiaérea, los misiles que le tiraban a los aviones. Era muy gracioso ver cómo lo seguía el misil y bueno, cuando le daban a un avión, aplaudíamos, gritábamos, viva la patria, bien, qué sé yo, porque habíamos mucho ahí. Pero bueno, lo que más recuerdo es que
hasta ese día que nos bombardearon en la posición, ya en nuestra última posición, nosotros prácticamente era como que estábamos de camping, de, qué sé yo, como si hubiéramos ido al campo y estábamos ahí, pero no pasaba nada. Entonces cuando, claro, como que no nos, no estábamos pensando en nada de lo que después venía, no nos imaginábamos. Y bueno, cuando bombardearon ahí, caímos y empezamos a pensar y a charlar, a decirnos que hablar entre mis compañeros de todo lo que habíamos hablado antes de ese día, de ese 8 de abril, de mayo, antes del bombardeo, de que cuando volviéramos a Córdoba íbamos a salir con nuestras novias, íbamos a ir a un boliche, íbamos a tomar una cerveza, qué sé yo, y ver nuestra familia especialmente. Bueno, a partir de ese bombardeo y después de ver de todos los bombardeos que vinieron después y ver algunos heridos, como que maduramos como 10 años y bueno, ya la ilusión de volver y que encontrarnos con nuestra familia y salir a un boliche ya como que quedó de lado, o sea, ya no pensábamos en eso. Solo pensábamos en ese momento en que pedir a Dios que no nos tocara a nosotros, que no, que cuidar nuestra vida. Y bueno, así fue que gracias a Dios a mí no me tocó y a todos los que volvimos no nos tocó, pero bueno, lo más triste y doloroso es que nuestros hermanos, nuestros héroes que descansan en Darwin, ellos no pudieron volver. Y bueno, yo siempre me pregunto por qué con todo el bombardeo que recibimos los que estábamos ahí en la unidad, que solo murieron 3 y después hubo 25, 27 heridos. ¿Por qué a nosotros no? A los que volvimos, a los que pudimos después volver al continente. ¿Y por qué a ellos sí? Bueno, Dios quiso que sea así y que nuestras familias nos recibieran de nuevo y lamentablemente los familiares de los héroes no volvieron y tuvieron que volver viajar las familiares a visitar a los héroes, pero ya bueno, ya descansando con la misión de haber cumplido con su deber y dar lo más sagrado de que puede dar uno por la patria, por nuestra bandera, que es la vida, porque eso es lo más sagrado que uno tiene, y haberla dado por nuestra patria, por nuestra bandera y por defender nuestra tierra, es algo que para el familiar es tener ese consuelo de que murieron por eso, pero también la tristeza de que en su gran mayoría, como pasó en mi caso, a mí no me despidió ningún familiar, porque yo tenía mi familia en San Luis. Entonces, ni siquiera mi novia, que Sonia, que es mi esposa, cuando fue a despedirme al aeropuerto, que la llevó el padre en su moto Puma, cuando ella llegó al aeropuerto, hubo una confusión, porque habían partido varias unidades, varias baterías del grupo de artillería antes, y cuando llegó al aeropuerto le dijeron, no, ya se fue el grupo de artillería, y no era así, porque se había ido una batería, yo estaba en la batería de tiro C, y era la batería de tiro C, la última que se fue, y bueno, cuando eso me enteré ya después cuando volví, de lo que había pasado ella, bueno, así que fue, y yo ansioso por lo menos para ver y saludarlo, porque no había tristeza, era alegría de ir a Malvinas, de todos los que fuimos del grupo, todos, era alegría, felicidad, nadie fue obligado, estoy hablando en el caso de mi unidad, que todos fuimos y los que quedaron, porque tenían que quedar una parte para cuidar la unidad, quedaron muy tristes, muy amargados, porque querían ir, pero bueno, lamentablemente alguien tenía que quedar. Así que eso fue o sea, muy triste y me fui con esas ganas, ¿no? Bueno, pero llegamos allá y bueno, que tal es así que en los primeros días pude hablar por teléfono con ella en Entel, allá había estaba en Entel que hacíamos los telegramas y ahí había una cabina telefónica que hablé, pero había hablado 3 minutos y nada más porque eran muchísimos. Imagínate, había ahí en ese lugar, había todo lo que era, todo alrededor de lo que es Puerto Argentino, SAPIC, todas las posiciones de combate de los soldados que estaban cerca de Puerto Argentino, y eran 5.000, calculo más o menos.
Entonces hablábamos un rato cada uno, sí. Pero bueno, ya cuando se puso brava, cuando empezaron los bombardeos, los ataques, ya no se pudo hacer más nada. Y bueno, sí se podía escribir cartas y venía un soldado que retiraba las cartas que nosotros escribíamos en nuestra posición y las llevaban a Entel y ahí las trasladaban cuando todavía se podía volar, porque todavía no estaba bloqueada la isla para salir, para llegar al continente. Y bueno, empezaron a repartir las cartas y traerlas acá al continente, tal es así que Sonia, mi novia en ese momento, recibió mis cartas, pero ella escribió y yo no recibí ninguna. Así que, así que sí, y era muy, sí, 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 tiene. Sí, sí, están ahí guardadas, contándonos. Sí, 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 porque y era larga y estamos ahí en un momento que la escribíamos por día, ¿no? O sea, había un momento libre y escribíamos. Pero sí recibía cartas de personas, digamos, de colegio, de personas que anónimas que mandaban cartas a cualquier soldado y después las repartían a todo y le daban a uno, a cualquiera, una carta de las que recibe. Esa, no sé dónde las puse, la verdad que hay cosas que, por ejemplo, que no tengo, que es eh, el, la tarjeta cuando embarcamos en el Canberra, que nos daba la Cruz Roja, la tarjeta esa no sé dónde la metí. No sé, se me perdió y que ahí figura la hora y el nombre, el número de soldados que iban a trasladando a ¿cómo se llama? A, al continente cuando llegamos en el Canberra, que no me acuerdo, de Puerto Madryn, porque ahí desembarcamos. Entonces ahí nos daban todos esos datos y nos daban la tarjeta. Así que, pero bueno, fue así que no, lamentablemente era muy triste, pero a su vez era el soldado que recibía cartas de un familiar y que estaba conmigo y me contaba, mirá, me manda la carta, me escribía y la leíamos y le decía, que si yo te esperamos, vas a volver pronto, y te vamos a esperar con un asado, con qué sé yo, así cosas así, ¿no? Cosa que nosotros ya en ese momento ya como habíamos perdido la ilusión, ¿no? Como que estábamos seguros que no íbamos a volver y porque aparte ya pasó el miedo de los primeros bombardeos pasó, porque se sintió mucho miedo por el hecho de que sabía que te estaban tirando y que te iban a matar, o sea, era la vida mía o la de ellos, entonces ya no era una intrusión de combate, como se hacía acá en los cuarteles, era otra cosa, y ahí vimos lo que era la guerra. Y me recuerda mucho, yo por ejemplo cuando era chico veía en las películas de combate y siempre me gustó todo eso, ¿no? Y me hacía recordar mucho a eso y bueno, con el tiempo fuimos todos, ¿no? Cambiando nuestra mentalidad, la adrenalina de no pensar si había hambre, si había frío o si iba a volver. Ya no se pensaba en eso, era hacer lo mejor posible, enfrentar a un enemigo que quería destruirnos a nosotros. Entonces nosotros teníamos que pensar y ponerle la fuerza, las ganas, el valor del combate de muchos soldados, de defender nuestra tierra, nuestra vida y destruir al enemigo. Porque la guerra de eso se trata. O sea, la guerra es o yo, o mi vida, o tu vida. Y no es que uno sea malo o que quiera matar, pero no había otra alternativa de pensar en querer uno defender nuestra vida y tener que matar a un ser humano que tenías como enemigo, ¿no? Que en definitiva eran soldados que cumplían órdenes como nosotros y bueno, claro está que son y serán nuestras tierras, porque son nuestras tierras, y que ellos estaban usurpando. Así que eso fue muy feo, ¿no? De no recibir una carta, pero bueno, pasó y después ya nos olvidamos, después ya no recibimos más nada, después ya, especialmente las últimas 2 semanas de junio, y en especial los últimos 4 días de junio, prácticamente los bombardeos, los ataques eran constantes, ya no nos interesaba, si no nos pensamos si teníamos hambre, ya no sentíamos frío, ya no teníamos sueño, era una cosa que uno iba, pero
con todo el, digamos, lo que se vivía, y aparte ver más herido, saber de que murió fulano, un soldado, qué sé yo, y fue, o sea, eso nos dio lugar a que nosotros pensábamos en volver, o sea, no, ya no había muchas esperanzas. Entonces por eso es cuando se da la orden del cese del fuego, se firma el cese del fuego, porque tampoco hubo rendición. Sentimos todos, o sea, los que quedamos vivos, como un alivio. Triste porque se iba a instalar de nuevo la bandera inglesa, y por lo que había pasado con nuestros hermanos que habían muerto, los heridos. Triste por todo eso, pero también una sensación de alivio de todo lo vivido, y saber que Dios quiso que nosotros volviéramos, quiso que yo volviera a reencontrarme con mi familia, con mis seres queridos, con mis amigos, con mi novia, cosa que los 632 héroes hasta el día de hoy no volvieron y ya no volverán. Ellos están custodiando nuestra tierra, y eso sí que es triste, porque después del 14, cuando ya se termina todo lo que era la guerra, llegó el trabajo más triste, más doloroso, más ¿cómo te puedo decir? Recoger los muertos, ¿me entendés? Recoger los muertos fue, durazo, sufrimiento, y lo más triste era que no se le podía dar una sepultura, una despedida como se merecían. Había que meterlo en una bolsa, sacar su pertenencia, un sobre, cortar la medalla y meter todo en un sobre, y esa medalla guardarla en el sobre y ponerlo en la bolsa en una fosa. Cosa que después, cuando ya se hizo el cementerio de Darwin, cada soldado muerto todavía tenía su medalla cuando fue enterrado, la otra parte, y ahí fue identificado. Pero también cuando fuimos al cementerio de Darwin, cuando volví después, eso lo voy a contar más adelante, pero cuando volví al cementerio de Darwin, había la placa que dice soldado solo conocido por Dios, porque no había sido identificado. Todos esos soldados que estaban en esa placa son soldados que murieron en el desembarco de los ingleses en San Carlos, en Darwin, en Monte 12 Hermanas, en Tumbledon, en Goose Green, Gansos Verdes, ¿me entiendes? Todos esos soldados que murieron y fueron enterrados en tumbas comunes, así hicieron el pozo, fosa, y enterrarlo y darle cristiana sepultura como le daban todos sus compañeros, y con una cruz de palo, y ahí estaban. Y después fueron colocados en una placa, como que eran desconocidos, pero después, bueno, con los ADN que se hicieron con los familiares, se fueron digamos, armando los nombres, y bueno, poniendo el nombre en cada tumba de Darwin, el soldado que realmente correspondía, y así sacar ese cartel que decía soldado solo conocido por Dios, y poner su nombre como corresponde, ¿no? Y bueno, eso fue la parte dura. Ya como te dije antes, uno contento porque había quedado vivo, pero triste por lo que pasó con ellos, y por lo que no pudieron tener ese regreso y reencontrarse con su familia. Así que eso, bueno, queda siempre, eso no se va nunca. Y bueno, yo tuve la suerte de volver a Malvinas en el año 2012, después de 30 años de la gesta, a correr el maratón más actual del mundo, que se hacía ahí en Malvinas. Y bueno, ahí quiero contar también que parte de la terapia mía, y que doy gracias a Dios que me gusta el deporte, eso me ayudó mucho, y también, más que todo, la contención familiar. Eso ayudó mucho a que mi recuperación, a que fuese más rápido, y no viviera con no vivir constantemente con ese calvario de
de saber lo que pasó, porque lamentablemente hay muchos compañeros que hasta el día de hoy siguen con problemas psicológicos, medicados, siguen viviendo ese momento como si hubiese sido ayer, cosas que un ser humano obviamente lo tiene, y muchos no, pero en el caso, por ejemplo, mío, yo doy gracias a Dios que pude hacer eso, o sea, y tener una familia que me contenga y que me ayude, que me acompañe, que esté constantemente conmigo. Y después el hecho de hacer el deporte que hago hasta el día de hoy, el atletismo, tener amigos, juntarme con gente más joven, más grande, ir a trotar, charlar, y no pensar en eso, solamente pensar en vamos a correr, vamos a hacer este entrenamiento, vamos a ir a tal lado a correr. Era eso, ya uno se ponía competitivo, entonces ya no pensaba en lo que había pasado, en lo que había vivido. Yo doy gracias a Dios que en mi cabeza, si por ahí tengo algunos bajoncitos, especialmente en esto que es abril, pero bueno, fue una terapia muy importante, muy linda para mí, el hecho de no seguir con esa cosa en la cabeza de lo que vivimos en Malvinas. Y bueno, como te digo, el hecho de haber vuelto en el 2012 fue algo muy lindo, con 3 soldados de Buenos Aires que corrimos, porque en Malvinas se hace la maratón por postas y se hace individual, los 42 kilómetros. Así que yo fui con 3 soldados más de Buenos Aires a correr en posta y ganamos en posta. Volver después de 30 años y estar a 2 kilómetros donde pasamos toda esa semana en el hospedaje que tuvimos, porque hay que estar una semana, pero llegar un sábado 17 de marzo, 2 de la tarde, en el aeropuerto que está en Darwin, y de ahí empezar a ir en el colectivo hasta el lugar donde nos íbamos a hospedar, y empezar a ver todo lo que era. Y cuando llegamos, no me ubicaba bien dónde estaba mi posición de combate, pero después podíamos salir a caminar. Ese día llegamos y como habíamos estado como 3 días de viaje, porque hicimos escala en Chile, hicimos escala en Punta Arena, en Puerto Montt, y después el sábado recién embarcamos a Malvinas a las 11 de la mañana, 12, y llegamos a las 2 de la tarde, a las 11 de la mañana, sí, y llegamos a las 2 de la tarde al aeropuerto. Y salimos a trotar para aflojar un poco las piernas, porque al otro día ya corríamos. Entonces, y bueno, increíble, pero fui a correr, y cuando avanzamos un poquito, qué sé yo, poner 500 metros, que ya agarramos el campo, le digo a mis compañeros, esta es mi posición de combate, acá estuve yo, y se me trabaron las piernas, no pude correr más, me paré, me frené un poco, y mis amigos no se habían dado cuenta que yo me había frenado así, pero me quedó el cuerpo duro, mirando al horizonte, así todo el lugar de combate, ver algunos pertrechos, digamos, el daño que habían hecho a las bombas inglesas. Imagínate que habían pasado 30 años y todavía el pasto no creció nunca ahí. Estaba todo negro, en un diámetro de más o menos de unos 4 metros, 3 metros cuadrados, así, y ver, y me quedé duro, y cuando miré al horizonte, parecía que veía a todos mis compañeros como si la guerra hubiese sido el día anterior. Me lloré todo ahí. Me lloré todo porque era una cosa que había sido ayer la guerra. Y no, ya habían pasado 30 años. Así que bueno, eso fue duro, pero nosotros cuando dijimos que íbamos a ir a Malvinas con los otros 3 veteranos, queríamos no pensar en lo que habíamos vivido, sino en poner unas pilas y ganar en la posta al otro día en la carrera y dedicarle el triunfo a nuestros héroes que descansan en Darwin. Así que bueno, eso fue ahí, ya me calmé, ya me pasé, ya hablamos otra cosa, dormimos bien esa noche y bueno, tuvimos la suerte de ganar en la posta. Y al otro día lo primero que hicimos fue ir a Darwin, al cementerio, a visitar a nuestros héroes y decirle, héroes, ganamos, el triunfo es para ustedes, se lo dedicamos a ustedes,
Y ahí se me cruzó en la mente a mí, porque yo ya tenía un grupito de entrenamiento así, que salíamos a trotar, pero éramos 4, 5, 6, no me acuerdo. Y ahí se me ocurrió a mí prometer a los héroes que cuando volviera a Córdoba iba a hacer una remera para trotar, para entrenar, y le iba a instalar el logo, que es este logo, instalarlo en la remera, adelante y atrás, para recordarlo siempre, en todo momento. Y así fue como nació. Yo siempre digo, el 12 de marzo, el 19 de marzo del 2012, nació la agrupación Atlética Islas Malvinas de Córdoba, porque ahí prometí a los héroes ese día hacer un grupo y hacer la agrupación, y puse agrupación Atlética Islas Malvinas de Córdoba. Y hasta el día de hoy, bueno, sigue vigente. Y bueno, ya después o sea, les llamó mucho la atención a la gente porque era la primera remera que apareció en el país con el logo de Malvinas en atletismo. Era una cosa, y la agrupación, es la única agrupación que existe en el país de atletismo, y que es fundada por un veterano de guerra. Así que para mí eso es un significado muy grande, y obviamente siempre agradecido a todos los chicos que han lucido la remera malvinera y que me han acompañado, porque sin ellos el homenaje no sería posible, porque es ese el motivo de que cada atleta que sea de la agrupación Atlética en las Malvinas lleve la remera con el logo de Malvinas para homenajear a los héroes. Así que bueno, ya pasó el 2015 y mi nuera Belén, un día le digo, Belén, le digo, yo quiero tener una asociación civil, quiero que la agrupación sea un club, que, que tengamos atletas federados que puedan competir a nivel provincial, nacional, sudamericano. Y bueno, y me hizo la pata, hablamos con un abogado para ver cómo podemos hacer, y nos dio una mano, y después todos los gastos corrieron por cuenta mía. O sea, lo que a mí el pueblo me paga de la pensión nacional, una parte le invertí para hacer ese lujo, ese gusto, ese sueño que yo tenía, y que sería muy lindo para los héroes, que es una agrupación de atletismo y que esté federada, personalidad civil, personalidad jurídica, asociación civil. Así que bueno, en el 2016 sale la resolución y ya era algo oficial. Y así fue que en el 2017, ya con los atletas de agrupación, volvimos de nuevo a correr la Malvina cuando se cumplieron los 35 años. Y ya fui con los chicos del grupo. O sea, fue Pedro Rigome, el tucumano, que seguramente lo ha sentido nombrar, que es el mejor maratonista de Córdoba y tiene la mejor marca, está cuarto en el ranking nacional. Él corrió los 42 individual. Y la posta le hicimos Julio Castro, Bernie Maldonado, mi hijo Mariano Escudero y yo. Y bueno, ir con mi hijo a Malvina era una cosa terrible. Terrible, terrible. Sí, no solo para él, sino para los otros chicos que fueron conmigo, el tucumano, todo eso. Así que bueno, armamos la posta, hicimos el viaje, solventamos los gastos, hicimos rifa, vendimos, qué sé yo, de todo. Son las bicicletas que, por ejemplo, una bicicleta que tenía mi hijo y otra del chico Julio, Bernie Maldonado, hicimos un sorteo, una rifa, vendimos un número, y con esa plata, bueno, después algunos veteranos de guerra nos ayudaron también con plata, bueno, pero y después los viajes los saqué con mi tarjeta de crédito, que era así, que lo saqué en 12 cuotas, que era mucha plata, pero bueno, lo quería hacer. Y bueno, fuimos, ganamos, hicimos el récord en posta e individual, y hasta el día de hoy sigue vigente nuestro récord. O sea, el 15 de marzo se hizo la 15ª edición, y no, nadie pudo bajar el récord nuestro, que es en 42 individual. Pedro Gómez hizo 2 horas 39 minutos, 2 horas 41 minutos 39 segundos. Y 2 horas 41 para. No, 2 horas 31 49 segundos. Y en la posta hicimos 2 horas 29 minutos 29 segundos. O sea, y este año, bueno, siempre, todos los años, la posta no baja de 3 horas.
Algunos, bueno, la vez pasada, hace un par de años atrás, hicieron 2 horas 45, pero bueno, ya estamos 15 minutos más rápido nosotros. Y en lo individual tampoco, así que bueno, esa es la alegría y bueno, de saber que tenemos el récord y bueno, acá seguimos todavía corriendo y bueno, ver la posibilidad de que cuando se cumplan los 45 el año pasado, a ver si conseguimos que nos banquen todo, porque ya no es muy caro. Y aparte tenés que ir tarde una semana, porque hay un vuelo semanal. Vos llegas un sábado y después te buscan el sábado siguiente. Y lo que más caro sale ahí es la estadía, porque todo es reales, libras. Entonces es muy caro. Y bueno, si conseguimos eso, vamos a ir con el mismo equipo para ver si podemos bajar el récord. Los chicos todavía están corriendo fuerte. El más lento soy yo, todavía, porque ya estoy para atrás, pero, pero no importa, lo vamos a intentar. Así que así fue sigue siendo mi cable a tierra, el atletismo. Y bueno, mi familia, 9 nietos, 5 hijos, con mi esposa, que ya vamos a cumplir este año 43 años, que en su momento fue en el 82, éramos novios, así que sí, me sigue bancando todavía la locura, toda la locura, porque digo, siempre le digo, hay que tener aguante para aguantarme a mí, pero nada, todo bien, gracias a Dios. Y todo gracias a Dios, todo gracias a Dios. Bueno, ahora viene el 12 de abril, la 11ª edición, Maratón Héroes de Malvinas, donde se corren 10 y 5 kilómetros, toda se larga del pabellón argentino y se llega en el pabellón argentina. Y prácticamente ya estamos al borde de cerrar las inscripciones porque ya no nos quedan cupos, o sea, hicimos remeras para cierta cantidad y increíble porque el año pasado casi que llegamos a los 1500 y ahora ya estamos en los 2000. Y así que, y todavía nos quedan para que se puedan inscribir, que ya no va a haber remeras, pues ya en estos días ya se acaban las remeras, se pueden inscribir, pero solamente sin remera. Y mucha gente, la verdad que este año mucha gente le ha gustado lo del año pasado, que fue espectacular. Y aparte es una carrera muy distinta al resto, es una carrera emotiva, donde está la banda del ejército, donde se canta el himno, donde se canta la marcha de Malvinas, donde se van los héroes a correr, los veteranos de guerra van a correr y algunos que no pueden correr van a participar y están a la vista de la gente. Así que este año creo que si Dios quiere va a ser algo muy lindo y más emotivo todavía de lo que fue la edición anterior. Así que bueno, contento porque la gente en las inscripciones, yo siempre digo, ahora me dicen, Luis, esta es la carrera más linda de Córdoba, me dicen, no, le digo, hay otras que convocan más, pero bueno, si vamos a la parte emotiva, sí, es linda. Así que, pero bueno, vamos a ver qué pasa y ojalá que nos acompañe Dios y el clima. Eh, sí, sí, así que bueno. Sí, sí, así es. Sí, 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 así es. Sí, hay muchas historias. Sí, claro. Sí, claro.
Mm. Ah, sí, sí. Mm, sí, sí, claro. Bueno, ah, sí, 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 sí. Bueno, la verdad que quiero agradecerte por tus palabras, quiero agradecerte por malvinizar, porque dentro de poco ya no vamos a quedar veteranos de guerra, porque la vida es así. Pero sí vamos a contar, por ejemplo, con personas como vos, que no se van a olvidar, que van a malvinizar, van a seguir contando la historia, seguir queriendo a los veteranos de guerra, valorando lo poco, mucho que hicimos, pero eso es lo importante y que vos le vas a transmitir a la juventud, a los chicos, por ejemplo, hoy había chicos de 12 años que estaban en primer año y yo les decía que ellos aprovechen ahora la historia de una guerra de los verdaderos combatientes vivientes, porque todavía hay mucho, en la época de San Martín ya no quedó ninguno de nosotros conocimos a un soldado combatiente viviente, en cambio en este caso la juventud, que es lo que más nos interesa, debe saber y escuchar y que le cuente y preguntar a un veterano de guerra de Malvinas lo que fue la guerra y no olvidarlo y mantener viva la causa por siempre, porque creo que no se debe olvidar y que merecemos, especialmente los héroes que descansan en Malvinas, que nuestra historia no caduque y que podamos ser recordados siempre por lo que hicimos a pesar del poco armamento, del poco entrenamiento, por ahí, pero y les quiero decir que todo lo que fuimos, especialmente los más jóvenes, y dicho por nuestro enemigo, por los ingleses, los jóvenes que estuvieron en la guerra, valientes, con un coraje terrible, con un armamento muy menor a lo que tenían ellos, pero con una tecnología que ellos tenían que nosotros no la teníamos, pero que a cambio de eso, todos le pusieron el pecho, le pusieron las ganas, pusieron el corazón y demostraron su gran valentía que tuvieron al enfrentar a un ejército, a un país con mucha experiencia en guerra y con una tecnología increíble y eso para nosotros es muy valorable y es muy hermoso saber hoy, por ejemplo, de que nuestro enemigo habla del soldado argentino por el coraje que tuvo. Bueno, gracias. Saludos saludos a tu audiencia, un abrazo grande para todos, para Misael, ahí un malvinero, un amiguito mío, no sé si lo conoce, pero bueno, para Misael,
Un abrazo grande y para toda la gente de ahí de San Francisco del Chañar, y te mando un abrazo grande a vos y gracias por esto que haces. Muchas gracias en nombre de los héroes y de los que volvimos. Muy bien. Igualmente, gracias. Chao.